hemos sido más pacientes y más eficientes. He estado preparado para todo lo que me han dicho mis entrenadores, me han calmado cuando me han tenido que calmar y en otros momentos pues, me han empujado en los momentos que me han tenido que empujar. He podido decir alguna cosa, de decir, incluso quejarme del hielo, o pero quejarme o decir algo más directamente ha sido la primera vez. Cuando yo veo que algo es injusto, que no es incluso solo una persona la que está mirando el vídeo y tiene que juzgarlo, que son 3 personas los que tienen que decir sí, y fueron las 3 personas que dijeron sí, o sea, pueden tener 2 y 1, y iría el de los 2, pero fueron los 3, pues no me siento bien, porque yo soy muy objetivo con mis fallos. Puede haber 300.000 razones por lo que ha podido pasar. Incluso que ha podido pasar porque porque ellos se supone que tienen otro vídeo que no es el mismo vídeo que nosotros vemos. Pero yo vi en el hielo cómo estaba la caída. Podría pensar que ha sido también un error, o que ellos lo vieron desde otra perspectiva y que se vio de esa manera para que me faltara vuelta. Yo creo que no. Pero bueno, podría creer en eso. Si creo de la otra manera, creería que a lo mejor querían empujar a los otros patinadores para que ya, si va a ser un campeón de Europa, que va al campeón del mundo, al campeonato del mundo, que tenga más fuerza. Entonces yo me centré en lo que tenía que hacer. ¿Vi el programa? No vi el programa. Lo único que vi fue el salto que me dijeron que no estaba completo. Además lo vi en el YouTube, lo puse en cámara súper lenta en el YouTube, porque se puede poner, y puse la repetición, que incluso cuando ponen la repetición sale también más lento. Y lo vi a super cámara lenta como ellos lo tienen. El salto no estaba perfecto, pero tú tienes un cuarto, ¿vale? Si es más de un cuarto, te falta vuelta. Si es menos de un cuarto, no te falta vuelta, ¿vale? Yo vi en el hielo exactamente cómo caí y no estaba perfecto, ¿vale? O sea, si yo tengo que caer así, para que tengáis una idea, si yo tengo que caer así, faltaba esto. O sea, mi cuchilla cayó así y yo hice así. Que es muy diferente de hacer así, así y así. Muy diferente. Sorprendentemente, estaba más nervioso en el programa corto que en el programa largo, sabiendo que el programa largo iba a ser la última vez. A ver, a mí me gustaría que me recordaran por un patinador que ha estado durante mucho tiempo y que siempre ha intentado dar algo más de lo que es lo que estamos acostumbrados a ver. Y me gustaría ser recordado como un patinador completo, que no se ha especializado solo en hacer los saltos, o solo en hacer las coreografías, o solo en la interpretación, un poquito en general, que a veces cuesta ver. Y me gustaría pues, que la gente dijera, yo quiero ser como Javier Fernández, pero no porque quiero ser igual que él, sino porque quiero tener la misma personalidad dentro del hielo, o poder ser una especie de camaleón con todas las músicas, y llevar un buen programa todos los años con estilos diferentes. Porque es muy fácil hacer siempre o especializarte al 100% en una cosa, pero no es tan fácil interpretar o hacer algo más de ballet y luego hacer algo más de flamenco y luego hacer algo más de... es diferente. Y eso es lo que a mí siempre me ha gustado hacer y creo que es lo que muchas veces se necesita. Tener un buen proyecto en España para el patinaje de alto rendimiento, donde a los patinadores no les falten nada, que estén en un sitio cómodos, que no estén, que no estén entrenando a 0 grados. Es como intentar entrenar todos los días en un campo de fútbol donde el césped no está en buenas condiciones, o cuando está nevando todos los días. Imposible no es. Imposible no es. ¿Difícil? Sí, pero porque es difícil, pero habrá que, si hay un porcentaje bajo, habrá que intentar elevar ese porcentaje. ¿Cómo? Más pistas de hielo, más ayudas, más patinadores, mejores instalaciones, lo que sea.
pero habrá que intentar subir ese porcentaje para que haya más porcentaje de tener mejores patinadores año tras año, que los tenemos ahora, porque tenemos a los chicos de danza, a las parejas, o sea, y hay gente, hay mucha gente. El mejor momento de todos estos años, todo, porque aunque haya habido malos momentos, yo creo que todo es parte de mí, y no puedo elegir ni una medalla, ni un campeonato, ni una experiencia, todo es parte mía, entonces, desde el principio hasta el fin.